protestantismo tiene sus comienzos en Latinoamérica a finales del siglo XIX. Sin embargo, no fue tan bien recibida por los nativos americanos, ya que los españoles los habían explotado de una manera gigantesca. Los indígenas solamente veían a Dios como un ser explotador, la Biblia no era más que un libro sin importancia y es muy poco probable que fuera leído por un nativo americano, y veían que la gracia de Dios se reducía a una serie de ritos que no tenían un impacto en la vida personal de cada uno. Hubieron varios factores que hicieron posible el protestantismo en Latinoamérica. Uno de esos factores fue el político-económico. América Latina estaba bajo monopolio católico, la cual consistía mayormente en no tener contacto con otros países que no fuera España. Tras la independencia, todas las restricciones desaparecieron y el contacto con países de tradición protestantes fueron creciendo en gran manera. Ya que era recurrente el contacto entre los países, muchos extranjeros fueron llegando a América y algunos de ellos se quedaban en tierras latinoamericanas. Esto conllevó a que se construyeron iglesias, capellanías o centros de cultos para que los navegantes pudieran asistir. Eso demuestra que el protestantismo en América fue más que un movimiento directo, un movimiento indirecto en el continente. El segundo factor es el social y demográfico. Este factor es interesante ya que los latinoamericanos veían como aquellos que venían de los países protestantes eran los más progresistas y adelantados de esa época. Como los países latinoamericanos querían desarrollarse de igual manera, les ofrecieron varias cosas a aquellas personas que estuvieran decididas a venir a este continente. Un ejemplo es que los países tenían muchas tierras inhabitadas y ellos le daban porciones de esas tierras a todo aquel que estuviera dispuesto a venir a ese continente. Otra cosa fue que los países tomaban acuerdos en donde se estipulaba que aquellos protestantes que quisieran radicar en los países latinos podían practicar sus cultos libremente. El tercer factor es el ideológico y cultural. La revolución filosófica tenía un énfasis sobre los derechos del hombre, la cual ofrecía la oportunidad de demandar una mayor tolerancia religiosa, y esto permitió el establecimiento de colonos protestantes en América sin temor de ser perseguidos. Además, muchos gobiernos latinoamericanos en los primeros años de la vida nacional apelaron a científicos, técnicos, educadores y militares extranjeros para que les ayudara en la creación de las nuevas repúblicas, y muchos de estos eran protestantes. El contacto que las nuevas naciones tenían con los extranjeros hizo que se dieran cuenta del atraso cultural en la que se encontraban estos países latinos. Para impulsar la educación elemental para todo el pueblo, se trajeron maestros de los países protestantes para aprovechar la experiencia educativa que estos ya tenían. Sembraron en el continente escuelas y también testimonio evangélico, lo cual llamó mucho la atención de aquellos latinos. El último factor es el espiritual y religioso. El avance del liberalismo había limitado el papel de la iglesia en la vida latinoamericana. Además, la presencia de una viva revolución laica debilitó la hegemonía religiosa católica. Frustrados por la religión tradicional, muchos se vieron atraídos por la fe protestante. Los colportores en América Latina tomaron un papel muy importante de igual manera, ya que estos eran vendedores ambulantes empleados por una sociedad bíblica para ofrecer ejemplares de la Biblia al mayor público posible. Sin embargo, estos no fueron solo vendiendo ejemplares bíblicos a la gente, sino se preocuparon por la educación del pueblo, y esta fue la época cuando la teología evangélica latinoamericana se caracterizó por ser una teología alternativa. Algunos de los colportores que más sobresalieron fueron Diego Thompson, Agnes Murray Mill y Francisco G. Pensotti. ¿Cuál es la postura de la Iglesia Católica hacia las iglesias protestantes? Según la posición de la Iglesia Católica no es una posición local, tiene que ser una posición a nivel, lo que es la palabra católica, que es universal. Entonces nosotros tenemos que apegarnos a los lineamientos que maneja el Papa Francisco y lo que él dice. Si él dice que nosotros debemos tratar a los hermanos separados con amor, pues lo podemos tratar con amor. ¿Por qué? Porque no es una iglesia que esté juzgando en una posición así de juzgar, sino que tenemos la postura de que si el hermano separado está en el proceso de la conversión y quiere llegar a Dios, y si por ahí alcanza la salvación, nosotros los católicos estamos en la posición de acompañarlos. Y si algún día nos invitan, oye, que tenemos que reunirnos y que tenemos que platicar a algunos puntos en beneficio del pueblo, en beneficio del hombre y de la mujer, lo podemos hacer. No estamos en una lucha así que digamos que ay, yo no puedo tratar con una contienda, ¿no? Como que no tenemos esa posición de tener que estar juzgando ni peleando. No, cada quien
está en su propio criterio y en su propio criterio y cada uno es responsable de lo que hace en su vida. O sea, yo soy como católico responsable de lo que hago, y si yo creo en Dios, y como dice Jesús, nosotros debemos de amar y respetar a nuestros hermanos, y el principio de Jesús es darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, hacer todas las labores de misericordia en bien, pensando siempre en bien de nuestros hermanos. Y si en eso están los de las otras iglesias y algunos de ellos están feos y tenemos la oportunidad de acompañarlos, podemos hacerlo, no estamos peleados. ¿Qué hace la iglesia para acercarse a los líderes y peligrosos protestantes? Ciertamente, la iglesia católica, no todas las personas son maduras. Hay personas que ya han caminado, ya tienen un proceso de formación y ya están capacitados como para tratar con estas personas. Entonces, cuando una persona no tiene conocimiento y empieza a tratar con ellos, pues fácilmente, en vez de llegar a un diálogo, se va a armar un pleito y al otro le van a robar la fe y cosas así, ¿no? Entonces, mejor primero para tratar a estos hermanos preparados y estar bien preparados. Muchas gracias por la atención prestada. Dios te bendiga.